Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, hola a todos. Bien, vamos a continuar entonces. La clase pasada cerramos lo que era el catálogo de conceptos de insumos, ¿verdad? Catálogo de insumos, ¿sí es correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, sí alcanzamos a ver, ¿no? La parte de la descripción del catálogo de insumos. Decíamos que lo que es el costo base de los materiales es necesario considerarlos ya puestos al pie de la obra sin IVA y para los cuales nosotros tenemos que hacer un catálogo de insumos y que debemos de separarlos o agruparlos en familias o en grupos. Todo eso ya lo vimos la clase pasada, ¿va? ¿Sí es correcto? Sí, Muy bien, entonces decíamos que también, bueno, pues hay que hacer ese catálogo de esos materiales, para lo cual normalmente se hace un estudio de mercado, o sea, donde normalmente hacemos un análisis de cada uno de los materiales, quiénes son los proveedores, cuáles son los costos y cuáles son las condiciones de compra y de suministro de cada uno de ellos. Y de ahí decidimos nosotros qué proveedor es el que nos da el mejor costo, las mejores condiciones de pago y el tiempo más rápido de entrega, ¿no? Entonces, en base a todas esas comparativas en ese estudio de mercado, decidimos finalmente quién es el proveedor y los costos finales que nos sirven nuevamente para armar nuestro catálogo de insumos. Bien, entonces, el siguiente sería el costo base de la mano de obra. Bien, para ello voy a comenzar a compartir de una vez la computadora. Bien, denme unos segundos. Y en ese sentido, voy a mostrarles un poco acerca de lo que dice el libro de Suárez Salazar, que no me gusta mostrarlo mucho porque en realidad ya está un poquito desfasado, obsoleto en muchos aspectos, el libro de Suárez Salazar. Sin embargo, bueno, pues si quieren lo muestro. La parte de la teoría, pues sí, todavía pudiéramos decir tiene parcialmente parte de vigencia, la teoría. Y en ese sentido, básicamente, el costo base de la mano de obra, dice el autor que es un problema relativamente complejo porque nosotros tenemos muchos factores que inciden en el costo de la mano de obra. Entre ellos, pues hay condiciones climáticas diferentes que tenemos que considerar, que normalmente no es lo mismo que esté soleado el día, que esté lluvioso y que no podamos trabajar y que nos retrase y eso pues va a bajar el rendimiento de la mano de obra y por consecuente va a aumentar el costo de la mano de obra por unidad de obra terminada. Entonces, el clima es un factor, las costumbres locales, eso también es otro factor, porque obviamente si vamos a construir una comunidad en donde a lo mejor tal vez esta semana sea los días festivos del pueblo, pues van a suspender actividades toda una semana, entonces me van a parar la obra toda una semana y eso va a hacer que se repercuta en el costo también de la mano de obra. También obviamente hay muchos otros aspectos como la legislación que nosotros tenemos en nuestro país. Y me refiero principalmente a lo que es las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores al momento de que nosotros los contratamos para trabajar para nuestras obras. Obviamente también hay las prestaciones sociales que obliga la ley al patrón darle como mínimo al trabajador, también hay que tomarlas en cuenta. También en aspecto también de tecnologías, de herramientas, pues es una situación en la que hay muchísimos factores que debemos nosotros de ir considerando, ¿no? Hasta la forma de pago es otro factor importante que nosotros debemos de considerar. La mayoría normalmente de los trabajadores en la construcción son trabajadores que ganan normalmente o el mínimo o muy cercanos al salario mínimo y por ende pues tendremos que comenzar a estudiar todo lo que es la parte de la legislación y principalmente está en la Ley Federal del Trabajo en donde define al salario mínimo como la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.
Eso lo dice el artículo 90, de la Ley Federal del Trabajo. Me voy a pasar a la Ley Federal del Trabajo porque no todo está aquí. En realidad nos debemos de considerar el artículo 84, 85, que el autor no menciona. Déjeme unos segundos, abro lo que es la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido, nosotros, a ver, déjenme unos segundos, déjenme, oh, déjenme, ay, déjenme abro aquí los contenidos para irme más rápidamente al artículo 90, aquí está, al artículo 90, y bueno, pues aquí lo podemos ver, los artículos 90, que es lo que estábamos ahorita viendo, la definición del libro, que dice que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo la persona trabajadora por sus servicios prestados en una jornada de trabajo. ¿En dónde dice que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un o una jefa de familia en el orden material, social, cultural y proveer obviamente a la familia de educación a todos, básicamente a todos los hijos, ¿no? Entonces, en realidad, pues, si acaso les alcanzará para cuestiones de alimentación, nada más, ¿no? En el orden material no les alcanza en lo suficiente, porque pues normalmente no les alcanza para darse ciertos lujos de estrenar ropa o calzado, etcétera. Mucho menos solamente para cuestiones sociales o culturales, darse la vida de irse al cine o de irse a un concierto o a una, etcétera, etcétera, un evento cultural, pues no les da obviamente este salario mínimo, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ahorita está en un proceso de actualización todo ese salario mínimo que debe de estarse actualizando y se ha estado subiendo mucho el salario mínimo porque se había quedado obviamente rezagado, ¿no? Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso a toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores. La fijación anual de los salarios mínimos o la revisión de estos mismos nunca estará por debajo de la inflación observada durante el periodo de la vigencia transcurrido. O sea, dice que la actualización de los salarios mínimos jamás puede estar debajo de la inflación, ¿no? O sea, tiene que ser a fuerzas. Si la inflación del año pasado fue de 6, tiene que ser un porcentaje mayor de incremento en los salarios mínimos. Bueno, dice que los salarios mínimos podrán ser generales para una o varias áreas geográficas de aplicación que pueden extenderse a una o más entidades federativas o profesionales. O sea, quiere decir que vamos a tener nosotros un organismo que pertenece a la Secretaría del Trabajo Federal que se llama Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Esta comisión especial normalmente está vigilando precisamente que promueve el incremento del salario mínimo y ve y los divide en salarios mínimos profesionales, que serían los salarios del albañil como mínimo, de un peón. El peón está en los mínimos generales, el albañil, el chofer, el operador de maquinaria, el herrero, el yesero, el eléctrico, etcétera, pues son profesiones que tendríamos nosotros que vigilar que para ellos también haya un mínimo. No sería nada más el mínimo general, sino hay un mínimo para esas profesiones y tendremos nosotros que respetar la ley y no pagar un salario inferior a ese mínimo por profesión, dependiendo de la profesión del trabajador. Y esto les decía que lo maneja y lo cuida, obviamente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahorita, si gustan, lo abrimos. Bueno, a ver, déjenme ver de una vez, lo abrimos. Ya estamos hablando de salarios mínimos. Y aquí básicamente se los voy a mostrar. Pertenece, ya les decía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y en este caso le estoy mostrando ya los del año 2021, que son los que ahorita están vigentes en este momento. Normalmente ellos los presentan en diciembre, los presentaban en diciembre de 2020, para que comiencen a aplicar a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, normalmente los presentan en diciembre para que comiencen a aplicar el siguiente año. Dice básicamente
que están divididos en salario mínimo en dos áreas geográficas en nuestro país. Una zona geográfica que se le llama zona fronteriza, pegada a Estados Unidos, y el resto del país. Antiguamente, déjenme les platico, se tenían tres zonas geográficas, una zona A, B y C. Michoacán pertenecía a la zona C regional en el país, que era básicamente zonas en donde se catalogaban en donde era la vida más cara. La zona geográfica A, ahí estaba la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, las principales ciudades, y decían, y el resto del Estado de México, tal vez, ¿no? No me acuerdo ahorita con precisión, pero por decirles algo, ¿no? Y para la zona B les decía tales otras ciudades o el resto de todos estos otros estados. Y para la zona C, Morelia, todo Michoacán estaba en la zona C. Y esas zonas estuvieron vigentes por muchos años, las décadas anteriores, y en la última año que estuvieron las tres zonas A, B y C fue en el año 2012. En el 2013 desapareció la zona C y solamente quedó A y B y pasaron a Michoacán a la B. De así se continuó en 2014, en el 2015 y en el 2016 desaparece también nuevamente la zona B y solamente quedó una zona que es la zona A en el 2016. Estamos hablando de hace 5 años. En el 2017 todavía siguió nada más una zona y esto de la zona fronteriza no tengo a la mano el dato, pero creo que si no mal recuerdo comenzó el año pasado o el antepasado, en 2019, creo que más bien en 2019 cuando entró el presidente de la República, ahorita actual, fue que cambiaron y impusieron esta nueva zona. Entonces ya nada más del 2010, perdón, del 2000, ¿qué les dije? Del 2016, que ya nada más quedaba una zona, y en el 2019 se vuelven a crear dos zonas, pero ya no se llaman A y B, ahora se llaman zona fronteriza y resto del país. Bueno, pues ahí vemos nosotros que en el 2020 el salario mínimo general es de 185 para la zona fronteriza y de 123.22 para el resto del país. Dice que el monto independiente de recuperación es un factor que le inventaron para tratar de recuperar más rápido el salario mínimo a que se convierta en un salario real mínimo, porque sabemos que en la gran mayoría nadie gana el salario mínimo. Y entonces, en este caso, pues este indicador trata de actualizar y después el incremento del salario, que no debería de ser menor a la inflación. Si la inflación en el 2020 fue del 5 punto y tantos o cerca del 6, bueno, pues aquí lo aumentaron 6 más el otro tanto. Eso va a permitir que crezca, o más bien creció finalmente el 15%. Entonces, si la inflación fue 6, 7%, pues el salario mínimo subió 15%. Entonces, actualmente, en el 2021, lo tenemos de 141.70 y de la zona fronteriza de 212.39. Y después, aparte de, bueno, ahorita estamos nosotros en Morelia, pues regiría 141.70, pero dependiendo si de la profesión de los trabajadores, vamos a tener un mínimo que sería, para el caso de Morelia, para un albañil, por ejemplo, que es el número 1, tendríamos nosotros un salario para Morelia de 163.46. O sea, el mínimo general son 141.70, el mínimo para un albañil 163, para un operador de bulldozer, pues es 171 pesos, el mínimo, 171.24, y así sucesivamente para el carpintero de obra negra, 163.46, y aquí encontraremos una diversidad de trabajadores, incluyendo al plomero, aquí está el plomero de instalaciones sanitarias, está en el renglón 42 y dice que son 157.34. Por aquí debe estar también el eléctrico, el bodeguero y etcétera, ¿sale? Entonces, esos serían los salarios mínimos que nosotros tenemos. Si es un oficial de obra, pues equivalente o a algún otro, podemos tomar el mínimo que sea equivalente a alguna otra profesión, ¿sale?
Entonces, de esta manera podemos ver ese tabulador de salarios mínimos que son los que están vigentes y no podemos nosotros estipular un salario base de cotización, o sea, el salario neto que le pagamos al trabajador, porque una cosa es el salario neto o el salario bruto y el salario real. El salario real es el salario final que nos cuesta al patrón con todo y las prestaciones que le damos al trabajador o con todo lo que pagamos nosotros al IMSS por ese trabajador. O sea, entonces hay que contemplar. El salario real es lo real que a mí, al patrón le cuesta, no es el salario neto que le damos al trabajador, ¿sale? Para que no lo confundan. Entonces son dos cosas muy diferentes. Esos son los salarios mínimos que tendremos nosotros que poner en nuestros catálogos de mano de obra, pero ese sería el mínimo general, pero tenemos adicionalmente que contemplar todas las prestaciones, el clima, el rendimiento y todos los demás factores que todavía nos faltan, ¿no? Entonces, para contemplar lo demás, nos regresaremos otra vez a lo que es la Ley Federal del Trabajo y podemos continuar aquí en esta parte de ver qué artículos menciona más. Y me gustaría regresarme ligeramente un poquito aquí a los articulados y mencionaremos nosotros que el artículo 84 dice que el salario que nosotros vamos a integrar de los trabajadores será el salario que incluya los pagos que nosotros hagamos en efectivo al trabajador, que es lo que le pagamos realmente los sábados, que sería por cuota diaria, porque cuando hablamos de un salario integrado estamos hablando de un salario diario, más las gratificaciones que le demos, si le damos gratificaciones, si le damos alguna otra percepción, también y que incluya eso. Si le damos ayuda o le pagamos nosotros en la habitación, pues eso nos representa también un costo por día de ese trabajador. Si le damos primas, la prima vacacional, la prima de antigüedad, la prima dominical y todo eso, también formará parte del salario que le llamaremos salario integral o integrado, como quieran llamarlo. Tendremos que agregarle también a ese salario integrado las comisiones que le paguemos, las prestaciones en especie. Si nosotros le damos una ayuda, una canasta básica o algo, le damos una dote de productos que compremos en el súper y que se lo damos su bolsa de despensa, pues hay que ver cuánto es el costo de esa bolsa de despensa y también tendríamos que sumarlo para agregarlo al salario integral, ¿no? O cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por su trabajo. Ese sería lo que nos dice la ley de cómo debemos de integrar el salario del trabajador. El salario se llama salario integrado. Entonces, observen ustedes que estamos hablando de un salario base, un salario integrado y un salario real. Entonces, son tres diferentes salarios que tenemos que diferenciarlos claramente. El salario que nosotros le pagamos al trabajador dice que debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad y la calidad del trabajo. El salario por unidad de obra, la retribución que se le pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de 8 horas dé como resultado el monto del salario mínimo por lo menos. O sea, estaremos ya aquí, esta parte de la ley nos está diciendo que la jornada normal es de 8 horas. La jornada mixta, que es una jornada pues entre un poco de diurna y un poquitito de ya de casi de noche, o sea, tarde-noche, son 7.5 horas. Y la jornada nocturna, que son 7 horas. Entonces, esas son las horas que la ley nos establece dependiendo de la jornada de trabajo, a qué hora se celebre. Adicionalmente, esta ley dice en su artículo 89, bueno, aquí aparte dice, bueno, véanla con calma, porque esta ley federal del trabajo es muy grande, si observan ustedes, son 326 hojas. Entonces, en realidad, pues lo único que voy a hacer ahorita es una síntesis nada más de algunos factores o algunos artículos que no son importantes para poder considerar nosotros, considerarlos en nuestra ingeniería de costos. Entonces, pero ustedes tendrán que echarse un clavado ahí en revisarlo porque les va a beneficiar
para ustedes cuando sean ustedes trabajadores dentro de una empresa o para cuando sean ustedes el patrón de una empresa y que tengan trabajadores o subordinados. Entonces, para ambas cosas les va a servir. Dice que el trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia corresponde al salario igual, bueno, que debe de corresponder, o sea, el salario debe corresponder al trabajo y al puesto del trabajador, ¿sale? O sea, no puede ser que, por ejemplo, alguien que desempeñe un cargo de jefe y le paguen como un peón, ¿no? O sea, ahí en ese sentido protege obviamente la ley a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Esta es parte de las prestaciones que inmediatamente ahorita estaremos comenzando a analizar. Bueno, pues aquí están. Dice el 20, antes del 20 de diciembre y que equivale a 15 días de salario por lo menos. O sea, estamos hablando de que son 15 días por un año laborado, por cada año laborado. Si el trabajador no ha cumplido el año, pues obviamente dice aquí mismo la ley que debe de dárseles al trabajador de manera proporcional al tiempo que hayan laborado. O sea, si trabajó medio año, pues serían 7.5 días. Si trabajó un mes, pues dividan 15 entre 12 y eso es lo que le deben de pagar del número de días de salario por el derecho a un aguinaldo que ellos tienen básicamente, que debe de pagarse al trabajador antes del 20 de diciembre, salvo que sea una liquidación. Entonces, este parte se lo tendrán que dar al momento de que le den la liquidación de manera proporcional al tiempo que haya laborado en ese año. Los plazos para pago del salario nunca podrán ser menores de una semana para las personas que desempeñan un trabajo material y de 15 días para los demás trabajadores. O sea, quiere decir que en la obra, en la construcción, tenemos que la ley nos dice que podemos hacer los pagos semanales para los trabajadores que trabajan en el campo, digámoslo así, y para los que trabajan en oficina, que ustedes son el ingeniero, pues ustedes les van a pagar quincenalmente para ustedes, ¿no? A eso se refiere básicamente. Bueno, nosotros veremos aquí algunas otras prestaciones, básicamente de la Ley Federal del Trabajo, y este artículo 89 dice que para determinar el monto de las indemnizaciones que deban de pagarse a los trabajadores, a ver, déjeme ver. Dice, para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores, se tomará como base el salario correspondiente al día que nazca el derecho de la indemnización, incluyendo el de la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 que dijimos nosotros. En los casos de salario por unidad de obra, en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como salario diario promedio de las percepciones obtenidas entre 30 días. O sea, si tenemos nosotros un salario mensual, lo dividiremos entre 30 para obtener el salario diario. Y si es un salario semanal, lo tendremos que dividir entre 7. Aquí está, entre 7 o entre 30. Esto es lo que más quería nada más que viéramos en este artículo 89, que aquí ya nos está diciendo una regla de cómo dividir un salario mensual o semanal, si entre 30 o entre 7. No entre 6, no entre 6. O sea, si un trabajador gana, vamos a ponerle un peón, 1,400 pesos y deja de trabajar un día, ustedes lo que hacen, muchos de lo que hacen, vamos a suponer que son 1,400 pesos a la semana, muchos lo que hacen, pues sabes que tú debes de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 6 días. Y me fallases un día, pues entonces lo que hacemos es dividirlo entre 6 y te voy a descontar 233.33 pesos. Espérame, no es así, no es así. La ley les acaba de decir aquí en esta parte, en este artículo, que deben de considerarlo el salario entre 7. ¿Qué quiere decir? Que entonces 1,400 entre 7, a ver, denme unos segundos, por favor. Perdón, entonces
Les comentaba que entonces, que cuando nosotros tengamos un salario semanal y si un trabajador falló un día, decíamos que le queremos siempre descontar. Pues él trabajó o debe de trabajar 6 días y lo dividimos entre 6 y le queremos descontar 233.33 pesos. Pero en realidad no, o sea, porque el día domingo también se le paga y dice la ley que se le debe de pagar los 7 días y que debemos de darle de descanso el séptimo día, o sea, el día domingo. Entonces quiere decir que son 1,400 entre 7. En realidad debemos descontarle solamente 200 pesos por el día que no haya trabajado el trabajador. Entonces no lo roben a los trabajadores. Báilele, perros, báilele. Entonces, en ese sentido, y eso es lo anterior que les comenté, eso es muy común, ¿eh? Hasta yo lo hice en algún momento de mi vida, porque pues siempre por ignorancia o por lo que sea, siempre decía, pues son 6 días los que trabajas, pues entre 6 y entonces te descuento un día, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado porque nos pueden demandar los trabajadores, porque debe de ser entre 7 y porque el día domingo, que es un día de descanso, es pagado por eso y también debemos pagarle 200 pesos del día domingo. O sea, ¿sí está claro esa parte? ¿Sí está claro? Sí. Bien. Entonces, hay muchos artículos que están aquí y que, bueno, pues vale la pena que los tengamos que ir leyendo. Me voy a regresar, digámoslo así, a ver, déjame ver, a lo que es el archivo del libro para ir viendo nuevamente los artículos o, bueno, la parte de lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra ingeniería de costos. Bien, entonces, la parte de los salarios mínimos, ya decíamos que esta parte pues ya quedó clara, rige los salarios mínimos profesionales que publique la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y esto dijimos que es el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, donde está el salario mínimo. No menciona el autor, pero son artículos 90. Y ya comenzamos, ya indicamos también que en el artículo 89 nos dice que debemos dividirlo entre 7 o entre 30. Ya dijimos también que el 85 que debe ser un salario remunerador. El 84 ya dijimos que también el salario integral está integrado por todos los pagos que le hagamos o que nos cueste el trabajador. Ese es el salario integral. Y bueno, pues en este sentido también tendremos que ver también la forma de pago de los trabajadores, que en ese sentido, si no mal recuerdo, dejen nada más ahorita ver si ubico rápidamente el artículo, dice que podemos nosotros pagar por jornada o pagar también ya actualmente en la nueva ley federal del trabajo, podemos pagar también por horas de trabajo. Entonces, en forma general normalmente es más común por jornada, ¿no? Pero si nosotros tenemos trabajadores que solamente quieran ellos trabajar 5 horas por día en vez de las 8, también lo pueden hacer sin ningún problema, ¿no? La ley ya lo permite, no hay problema. Y entonces va a depender un poco de la forma de pago. Y la forma de pago tendremos dos formas de pago. Las listas de raya, o sea, quiere decir que le paguen por jornadas de trabajo o días trabajados, que nunca será menor al salario mínimo y tiene ventajas que son pues fácilmente el tener un control fácil, porque sabemos que trabaja los seis toda la semana, se le paga el costo de la semana, ¿no? ¿Qué otra ventaja? Pues que asegura una percepción y el trabajador ya sabe cuánto va a recibir por semana y asegura su salario bien forzosamente en la semana, ¿no? ¿Qué desventajas tenemos? Pues que necesitamos nosotros, cuando paguemos por jornada, estarlos vigilando que realmente sí trabajen. Tenemos nosotros que cierta dificultad para evaluar por unidad de obra cuánto realmente nos está costando cada metro cuadrado de muro, cada metro lineal de castillo, cada metro cuadrado de losa, etcétera. Nos cuesta un poco de trabajo estar evaluando cuánto nos está costando la mano de obra por cada unidad de trabajo realizada. Propicia tiempos perdidos en algunas de las ocasiones y hace difícil la evaluación del trabajo personal. O sea, poderlos calificar si van bien, van mal, no sabemos hasta que no vemos el rendimiento, lo medimos realmente si nos dio el rendimiento que debe de ser normal
Entonces, hasta que los medimos, podemos nosotros poder darnos cuenta si el trabajador realmente estuvo bien o estuvo mal, ¿no? La segunda forma de pago es que paguemos por destajo, y en este caso, si pagamos nosotros por destajo, es por obra realizada, en donde previamente hay un acuerdo entre ellos y nosotros, en donde especificamos cuánto es el costo por cada unidad de obra que vayan a realizar. Por metro cuadrado, pues a lo mejor ahorita andará sobre los 80 pesos, por metro igual, por losa a lo mejor ha de andar sobre unos 400 pesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes acuerdan un costo y en estos casos, pues obviamente las ventajas que nosotros tenemos es que no necesitamos demasiada sobrevigilancia para que trabajen. Facilita la evaluación unitaria, es que finalmente nosotros ya sabemos si acordamos un precio de mano de obra de 80 pesos por cada metro cuadrado de muro, pues ya sabemos que nos cuesta 80 pesos cada metro cuadrado de muro. Entonces, pues ya sabemos el valor de cada por unidad de obra, ¿no? Las desventajas o, perdón, las demás ventajas que nosotros podamos tener en este caso, a ver, espérame un tantito, ya me perdí en donde quedé, ya acabo ahí. Eh, Algunas otras ventajas que nosotros tenemos del costo pagarlo, la mano de obra a destajo, es que confina el valor unitario a rangos de variación mínimos, o sea, es muy poca la variación del valor por metro cuadrado que nosotros podamos tener entre el presupuesto y lo real. Si en el presupuesto teníamos 85 pesos por metro cuadrado y yo ya en el regateo con la mano de obra, con el maestro, quedamos que en 75 o en 80, pues yo ya sé que ando con una variación de 5 pesos por cada metro cuadrado abajo. Entonces me está dando un pequeño margen en el costo de la mano de obra que me va a permitir absorber algún imprevisto o alguna obra adicional en la mano de obra. Evita tiempos perdidos, nos permite seleccionar personal que sea profesional en algún campo, por ejemplo el yesero, pues lo contratamos nada más para que ponga yeso, el bloquero, pues especialista nada más para pegar puro block, el fierrero, pues nada más especialista para el doblado y habilitado de acero, y entonces de esa manera eficientamos y logramos tener mayores rendimientos en todas las áreas de la construcción. Permite obviamente que entre más mayor trabajo, pues mayor percepción de salario tenga el trabajador. Y eso pues es bueno, pues se va más contento. ¿Qué desventajas tenemos? Pues es que tenemos alguna dificultad a veces para controlar porque no sabemos hasta dónde hizo el día de ayer y hasta qué hizo hoy. Y entonces nos perdemos un poco en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos que hacer una cuantificación de análisis, de cuantificación de la mano de obra a destajo semana por semana y nos implica un cierto grado de dificultad para poder pagar. Puede ser injusto en algunas ocasiones que si por algunas cuestiones climáticas el trabajador no le deja más que hacer lo mínimo y a lo mejor tendrá el mínimo nada más del salario. Entonces, en algunos casos es injusto para el trabajador. Y la otra desventaja es que puede reducir la calidad. Ahora tendremos nosotros que abocarnos a cuidar la calidad, ¿no? Que la junta que esté bien alineado, bien polomeado, etcétera, etcétera, ¿no? Son ventajas y desventajas. ¿Cuál es el método más idóneo? Pues no lo hay. O sea, en una obra, en la realidad, usamos ambos. Usamos ambos métodos de pago. La mayor parte, a lo mejor tal vez, la contratamos a destajo, pero hay algunos conceptos o obras que tenemos que contratarlas a precio, perdón, por día, ¿no? Por jornada. Entonces, por lista de raya, y entonces eso normalmente cuando hay muchos detalles en una obra y que no es difícil ponerle un precio, entonces hay que pagarlo por día. O igual hay algunos trabajadores que, como la cuestión de la limpieza, que es muy variable, pues ahí tenemos que también pagar por día a veces la limpieza, ¿no? Y así sucesivamente hay conceptos en las obras en las que no es posible ponerle un precio a destajo. El costo, ¿cuánto es lo que nos cuesta finalmente la mano de obra? Aquí pone el costo unitario de trabajo. Estas fórmulas en realidad ya están obsoletas, algunas de ellas, y aparte lo que rige es la ley de obras públicas. Entonces no voy a considerar estas fórmulas, más bien ahorita si gustan les muestro, o a la siguiente clase, les mostraré las fórmulas que marca
la ley de obras públicas, que es que las que sí debemos de considerar, ¿no? Bueno, pero para poder hacer el análisis del salario diario de la mano de obra, todavía no terminamos de poder considerar todas las prestaciones de los trabajadores. Todavía nos faltan más prestaciones. Entonces, le llamaremos nosotros salario base o salario base de cotización, así le llama el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, salario base de cotización. En la Ley Federal de Trabajo le llama salario diario base. Podemos llamarle, recibe varios nombres. Es el salario que nosotros le pagamos nosotros neto al trabajador semana con semana. Este salario diario base en la República Mexicana puede ir variando un poco por diferentes regiones, ¿no? El salario o el costo que nos represente un albañil y un peón, dependiendo de la región, no es lo mismo lo que gana un peón y un albañil aquí en la ciudad de Morelia que lo que gana en la Ciudad de México. Entonces va cambiando el precio. Entonces tendremos que considerar que hay diferentes regiones o diferentes ciudades y diferentes costos de la mano de obra y que deben de ser mayores al salario mínimos profesionales que ya mencioné. Las prestaciones que tienen derecho los trabajadores en forma general, que están estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, son las siguientes. 1. Antes de la prima dominical, les quiero mencionar que en ese sentido, el artículo más bien 76, antes de la prima vacacional, el derecho a vacaciones, que déjeme, me paso más bien a la ley y nos vamos al artículo 76. Entonces, y el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 hasta llegar a 12 y después por cada año subsecuente, bueno, de servicio. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tiene un año de servicio, el primer año de servicio serán 6 días. Si tienen 2 años de servicio, serían 8 días. Dice que va a aumentar 2 días por cada año. Si tiene 3 años de servicio, serán 10 días de vacaciones. Si tiene 4 años, serán 12 días. Y dice que hasta el cuarto año, hasta ahí, si lo leen aquí el párrafo, dice que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días y que aumentará en 2 días por cada año laboral hasta llegar a 12. O sea, estamos hablando hasta llegar a 12. Hasta aquí, básicamente es el cuarto año por cada año subsecuente. Bueno, después del cuarto año, el periodo de vacacional aumentará en 2 días por cada 5 años de servicio. O sea, quiere decir que llegará hasta 9 y aumentará a 14, más 5 serían 14 y aumentará a 16 días y así sucesivamente. Esto también les sirve a ustedes cuando ya sean residentes de alguna empresa y sepan cuántos días de vacaciones tienen derecho. En el caso de los trabajadores de la industria de la construcción, casi nunca los tenemos por más de un año. Es un grupo de trabajadores en el que hay una gran rotación de ellos. Normalmente si una obra nos dura 4 meses, 6 meses, pues los contratamos por esos 6 meses, pero mientras llegan los 6 meses no llegan ni a un año, entonces no tienen todavía derecho a vacaciones. Entonces, en esos casos, casi normalmente a los trabajadores no les damos vacaciones porque no pasan de un año de servicio. Pero si tuvieran algún trabajador que ya lo trajeran con ustedes y tuviera ya más de un año, pues entonces tendrían que darle sus vacaciones correspondientes de acuerdo al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en este sentido, ahora sí, ya que sabemos que como mínimo, si tiene un año de servicio, le damos 6 días como mínimo de vacaciones. Entonces, ahora sí, si me paso al libro, pudiéramos ahora sí decir que el artículo 80 dice que los trabajadores tienen derecho a una prima
vacacional, que es la prima vacacional, que deberá de ser no menor del 25% de los salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. O sea, quiere decir que serían 25% de 6. Si nosotros hacemos la división, pues es una cuarta parte, 25% de 6 y una cuarta parte de 6 serían 1.5 días. Entonces, le deben de dar a ustedes 6 días de vacaciones y 1.5 días de salario por prima vacacional. Ese 1.5 días, si lo dividen entre 365 días, para ver cuánto es la porción de día que deben de pagarle por día, sería 0.0041 de día, o sea, pues de días por esta prima vacacional, por cada día de trabajo. O sea, lo tienen que ir acumulando, ¿no? Esto corresponde, quiere decir que sería, si lo multiplicamos por 100, corresponde al 0.41% de esta prima dominical. Si nosotros le agregamos los periodos de vacaciones, entonces serían 6 entre 365. ¿Quién me hace la división, por favor? Bueno, aquí la hacemos. Serían 6 días de vacaciones entre 365. Estaremos hablando, y bueno, por 100 estamos hablando del 1.64. O sea, les está costando 1.64% del salario del trabajador las vacaciones que les vayan a dar, más la prima, que sería más 0.41. Ya llevamos aquí hasta ahorita el 2.05% del salario del trabajador para poderle dar estas dos prestaciones. El aguinaldo dice que en el artículo 87, que ya ahorita leíamos, dice que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo que debería de pagarse antes del día 20 de diciembre, que equivale a 15 días de salario por cada año laborado, por el año laborado. Si no lo tiene el año laborado, será proporcional. Entonces, esta sí lo tendremos que pagar proporcional. Entonces, son 15 días. Si nosotros dividimos 15 días entre 365, serían 15 días entre 365, es una porción del 0.041 de día por cada día que vaya pasando. Si lo convertimos en porcentaje, serían el 4.11%. 4.11% del salario tendrían que tener por día para poder, bueno, les va a costar 4.11% para darles el aguinaldo. Más dos que ya llevamos sobre el 6% de prestaciones que tenemos nosotros que ver de dónde lo vamos a sacar ese dinero para poder pagarle esas prestaciones al trabajador. Sí, porque el salario que le pagamos a la semana, ese ya es del, ¿sale? Pero adicionalmente tendremos que irle dando estas prestaciones. Pero ya estamos hablando de un 6% adicional al salario que le pagamos normalmente. Dice la ley del Seguro Social y bueno, y la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo primero dice que debemos de darle la seguridad social a los trabajadores. Y eso obliga a remitirnos a la Ley del Seguro Social. Y la Ley del Seguro Social dice que debemos de darle 4 tipos de seguros a los trabajadores. Un seguro que los proteja contra accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, o sea, si al trabajador tiene un accidente, le pasa un accidente y hay que llevarlo urgentemente y le hacen operaciones, pues el Seguro Social va a responder por darle la atención de urgencia y las operaciones que sean necesarias a ese trabajador. También un segundo seguro que es por enfermedades no profesionales y maternidad, o sea, si se enferma de gripa, si se enferma, etcétera, etcétera, si se enferma ahí de, no sé, del colesterol o de lo que quieran, bueno, pues les va a estar dando una atención médica en una unidad de clínica del IMSS. Y si el trabajador o la cónyuge del trabajador se alivia de maternidad, pues también tienen derecho a que sean atendidos por maternidad. Ese sería el segundo seguro. El tercero, pues es invalidez. Si algún trabajador queda inválido, hay que darle una pensión. Si queda viejo, bueno, o llega hasta la muerte, también hay que darle a los deudos, pues una pensión de ese trabajador que perdió la vida o que quedó inválido. O puede ser por cesantía de edad avanzada, que se jubile porque llegue a los 60 o más, ¿no?
Entonces, aquí en este caso, pues se sentía, pero se quedó el nombre de sesentía. Antiguamente eran 60 años. Ya ahorita se reformó las leyes y ahorita tienen que cumplir ciertos requisitos. Cierta cantidad de años laborados o cierta cantidad de semanas mínimas cotizadas o 65 años de edad, si no mal recuerdo. Entonces ya no son 60, ya son 65 y aparte más las semanas mínimas cotizadas para que puedan tener y para poder tener acceso a estos que son básicamente los 4 diferentes seguros que se les da al trabajador, básicamente, pues nosotros tenemos que pagar un porcentaje que no es no es estos porcentajes, debemos de pagarle un porcentaje o nos va a costar un porcentaje del salario el pagarle al Seguro Social. ¿Cómo normalmente vamos a pagarle al Seguro Social por cada trabajador? Pues en base a una tabla que se llaman cuotas obrero patronales. Esas cuotas obreros patronales, déjame ver dónde lo tengo, el archivo. Bueno, si quieren, veo que también ya el tiempo lo tenemos encima. O a ver, déjenme ver si lo alcanzo de una vez a abrir el documento. Entonces, déjenme unos segundos, déjenme lo localizo o lo descargo del internet. Déjenme ver. Sería en ingeniería de costos. Y déjenme busco las cuotas sobre los patronales. Déjenme ver si lo encuentro. Ya estoy medio ciego. Cuotas obrero patronales. Aquí está un archivo de cuotas obreros patronales. Bien, estos, aunque el archivo creo que ya está viejito, pero en realidad no ha cambiado. En este caso decía que del 2016, pero en realidad todavía sigue estando vigente todas estas cuotas sobre los patronales. Tiene ya años y años y años y no han modificado en ese sentido estas cuotas. Dice que lo que se le paga al IMSS es una suma de lo que debe de pagar el patrón. Una parte la paga el trabajador cuando gana ya después de ciertas cantidades de salarios mínimos y una parte la paga, aquí no se ve en este archivo, pero una parte también la paga el gobierno. O sea, es la suma de patrón, trabajador y gobierno. Y por cada trabajador que se registre, el gobierno también tiene que aportar un porcentaje. La que nos importa más a nosotros en la ingeniería de costos es lo que paga el patrón, que es lo que nosotros debemos de alguna manera recaudar este dinero para poderlo, nosotros tenemos que cobrar al que le hagamos la obra, se lo tenemos que cobrar esos porcentajes de manera indirecta en el salario del trabajador. Entonces, por eso tenemos que estudiarlos cuánto es lo que vamos a pagarle al IMSS. Y dice el IMSS que debemos de pagarle nosotros una cuota por riesgo de trabajo, que es fija, que déjeme ver si está por aquí la cuota de riesgo de trabajo, que debe de ser de 7. Déjame ver si la tengo aquí a la mano, el dato exacto de la cuota fija. ¿Qué pasó? Ya se me olvidó. Qué barbaridad. Bueno, ahorita por aquí lo voy a tener. Ahorita lo tenemos por aquí en otro archivo. Aquí en este archivo no apareció. Bueno, hay que pagar una cuota fija por riesgos de trabajo. En la industria de la construcción se cataloga o nos tienen catalogados como a las empresas constructoras como el más alto nivel de riesgo de trabajo. Y somos los que normalmente pagamos una cuota mayor porque tenemos un gran índice de accidentes en la construcción. Entonces, aquí hay una cuota fija que tenemos que pagar las empresas constructoras. Ahorita se los digo de cuánto es. Va variando, el sistema, las empresas privadas, las empresas que se dedican a cuestiones, entre menos riesgo haya, que normalmente es la cuota que tienen que pagar al Seguro Social es menor. Después dice que para el rubro de la enfermedad y maternidad, que veíamos que es uno de los seguros, tenemos que pagar una cuota del 20.4% sobre la cuota fija por trabajador hasta por 3 salarios mínimos. Bueno, acá está la base salarial,
acá está la última columna, es la base salarial, sobre la cual vamos a calcular el pago al IMSS. O sea, será el 20.4 del salario mínimo general que nosotros tengamos del salario mínimo. O sea, el 20.4 del salario mínimo. Pero si el trabajador gana más de 3 salarios mínimos, tenemos que hacer la diferencia de 3 salarios mínimos menos, el salario del trabajador menos 3 salarios mínimos y pagaremos una cuota de 1.1% sobre la diferencia que haya del salario del trabajador, que le llamaremos salario base de cotización, y la diferencia que hay con los 3 salarios mínimos que nosotros tengamos de nuestra región. Entonces, tendremos que pagar este 1.1. Después, para gastos médicos, para pensión y beneficios, tenemos que pagar el 1.05 sobre el salario del trabajador. Para la prestación en dinero que les da el IMSS, esas prestaciones en dinero son algunos beneficios, como es en el caso de dotación matrimonial, le llama así el Seguro Social. Cuando un trabajador se casa y con el acta de matrimonio va al Seguro Social y le dan un dote matrimonial, que deben de ser, no sé, 2,000, 3,000 pesos, no sé bien exactamente cuánto sea ahorita actualmente. Nosotros tenemos que pagarle al IMSS el 0.7% y más 1.75% para el seguro de gastos médicos para los pensionados, para los que se pensionen. Tenemos que darle sobre el salario base de cotización. Por invalidez y vida tenemos que pagarle el 1.75 del salario base. Para el retiro, para el seguro del retiro, serían el 2% del salario base, más para la vejez, que serían 3.15. Se suman estos dos y serían sobre el salario base de cotización. Las guarderías, para guarderías que tengan derecho los trabajadores de sus hijos, sería el 1% del salario base de cotización. Y finalmente, para el IMSS, sería el 5% del salario base de cotización. Si nosotros sumamos estos factores, incluyendo el 5% del Infonavit, andaremos prácticamente en un 30% del salario base de cotización. Lo veremos ahora que hagamos ejercicios numéricos. Vamos a andar sobre el 30% del salario del trabajador, lo que le tenemos que estar pagando al IMSS. Nada más para que sea una idea, ya nada más para finalizar la clase. Si yo tengo, bueno, yo ahora que yo lo he vivido muchas veces, por tener 2 albañiles con sus 2 peones, más o menos para que sea una idea, debe de andar entre unos 6,000 y 9,000 pesos el pago del IMSS. Nada más para que sean ustedes mensualmente. Nada más por tener 4 gentes, dos cuadrillas. Y bimestralmente el 5% el pago del Infonavit. O sea, a veces se va a 10,000 pesos, 11,000 ya con el Infonavit. Mensuales. O sea, es un buen billete lo que hay que estar pagando básicamente de la mano de obra, ¿no? Entonces, y esto en algunos casos, como es un monstruo y se regula solo, también les puede calcular cuánto es lo que ustedes deben de pagarle al IMSS por metro cuadrado de construcción, ¿eh? El IMSS ya tiene también hasta valores paramétricos, como los que estábamos comentando, donde si ya sabe que más o menos es el 30%, estas cuotas de la mano de obra, pues ya sabe que la mano de obra oscila cercanos al 30% del costo total de la obra. Entonces dice, tú tienes 400 metros cuadrados, vamos a ponerle 200 metros cuadrados, 200 metros cuadrados de una obra así mediana, y dice, pues ahorita actualmente el costo de la mano de obra, bueno, el costo por metro cuadrado de construcción, vamos a suponerle que les cueste 8,000 pesos por metro cuadrado, pero el 30%, y se los pone pues más bajito, a lo mejor el 28% es de mano de obra. ¿Sabes qué? Pues tú debes de pagarme 448,000 pesos, perdón, de mano de obra son 448,000 pesos, pero de eso tú vas a pagar el 30%, entonces tú debes de pagarle al IMSS 134,000 pesos de al IMSS. Y así te agarran el IMSS, ¿eh? Y entonces pues es un dineral el que hay que pagar al IMSS, ¿no? Y pues muchos mejor se quieren aventar el boleto, pero después si se aventan el boleto sin pagar al IMSS, el IMSS también les va a llegar y les va a cobrar a fuerza, ¿eh? A la China les cobra. Entonces está complicado, ¿no? Para que le midan ahí con el IMSS, más o menos para que se den una idea. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. La siguiente clase continuamos con todavía nos faltan algunas otras prestaciones.
Ya pasé lista. Aquí está ya la lista de los asistentes. Muy bien, entonces con eso ya finalizamos y continuamos la siguiente clase. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? No, ingeniero. Muy bien. Todo esto que estamos ahorita comentando, todo eso lo tenemos que convertir en cuestiones numéricas. Ya si quieren que salga esta parte de teoría, hacemos un ejercicio numérico de cómo se calcula el salario integral a partir del salario base y cuál es el factor de salario real y cuánto sería el salario ya real del trabajador, cuánto nos cuesta finalmente el trabajador, cada trabajador con todo lo que las prestaciones que ahorita estamos comentando. Bien, los ejercicios numéricos los vemos ya nada más que terminamos de ver esta parte de la teoría. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que estén bien. Hasta luego. Buenas Ingeniero, tardes. buena tarde.